Bueno, pues Saludos. nuestros amigos, estamos aquí conectados con Luisito y miren a quién él tiene detrás, al director del Daguao. Estaremos hablando de una hermosa historia con ese caballo. Y para empezar esta conversación, les voy a hablar un poquito de Luisito primero. Es un joven de 40 años que nació en el 1979. Es el hijo de Doña Luz y Huizo, así como el hermano de José Luis, de Leslie y de Jessie, y el feliz padre de dos hermosas niñas, de María Sí, José y María Luisa. Y destaco esto porque si hay una cosa que siempre he destacado de Luis y que me gusta es que es un hombre de familia, que ama la vida familiar y que se ha forjado alrededor del caballo con la familia. Estamos hablando de Luisito Mundo. Saludos, Luis, ¿cómo estás? saludos, Zoe, saludos a ti y a todos los amigos caballistas que están por ahí. Ya he visto bastante que están por ahí saludando. Saludos a todos. Así mismo es, están todos aquí conectados con el propósito de conocer una linda historia que nos vas a contar a todos. Cuando conversábamos, Luis, me decías que tu abuelo fue ganadero, que tu padre es ganadero y caballista, y de ellos tú heredaste esta linda pasión por los caballos. Vamos a contarles al público. Sí, 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 como te conté, mi abuelo ganadero. En mi casa siempre han habido caballos. Mi abuelo ganadero, mi papá también ganadero y caballista, conocido caballista. Y pues en mi casa siempre hubo caballos. Yo, desde que tengo uso de razón, estoy montado encima de un caballo y en mi casa, gracias a Dios, siempre ha habido un caballo. Gracias a Dios. Y me, y me decías que cuando estabas en kinder, hacías que te pasaran por la finca Ajá. montar antes de ir a la escuela. ¿Cómo era eso? Sí, ese es un cuento de... Mi papá le tenía, pues, una misión a uno de los obreros de él, de los empleados, que me buscara a la casa por la mañana, a las 7 de la mañana, para que me llevara a la escuela. Yo en kinder, ¿qué uno tiene? 4, 5 años. Cinco, Y, 4 o 5 añitos. y yo lo convencía y lo jodía hasta que para que me llevaba a la finca primero, me ensillara un caballo a esa hora, me montara y me diera una vuelta, yo aunque sea hacer un recorrido, hacer un 8 y una tabla, y ahí entonces me volví a llevar a la escuela. Y Qué ya chévere. O cuando sea que salía del colegio, también volvía a montar hasta por la noche todos los días, todos los días. No, yo era muy aficionado desde muy pequeño. Yo inclusive recuerdo las revistas Cuatro Tiempos, o sea, los maestros dando clases y yo acá con el cuaderno de la tarea que estuviéramos trabajando, pero encima del cuaderno estaba la revista Cuatro Tiempos y yo lo que estaba era leyendo de caballos y mirando caballos mientras el maestro daba clases. Imagínate a ese punto. señores, estamos hablando del Sí, 1983, 84, 85, un sí, niñito. exacto. Sí, Y exacto. ahí estaba ya esa pasión viva por el caballo. Entonces, según vas creciendo, ¿tuviste la oportunidad de participar en lo que hoy le llamamos jinetes y amazonas? ¿Competiste en Sí, esa sí, sí, categoría? sí. Jinetes juveniles, le llamábamos acá. Jinetes juveniles y sí, montaba. Recuerdo haber montado un caballo que tenía mi papá. Como te repito, mi casa, gracias a Dios, siempre había caballos. Un caballo que se llamaba Orgullo de Aguao. Uno bien viejo que se llamaba Cobadis. Muy conocido acá, era puro, era bueno. Guerrero de Daguao, Fogoso, que también era de mi papá. Varios caballos. Yo siempre competí bastante. Para Cuando los que no niño. saben por qué el apellido de Aguao, es que el barrio, el sector donde está El la barrio. finca y donde ustedes viven, se llama el barrio de Aguao del Exacto. pueblo de Naguabo, en el este de Puerto Rico. Exactamente. Un sitio, Exacto. un sitio hermoso. Los invito a los que nunca han estado en Naguabo. Tiene un hermoso malecón. Eh, el restaurante Mm. de Luisito, la finca, está sobre una montaña, se ve el mar, se ve la isla municipio de Vieques. Es un sitio que vale la pena conocer. Así que los que vayan a Bienvenidos por Puerto acá. Rico tienen que visitar a Luisito. Por De acá hecho, serán allí están las bienvenidos. jaulas con los caballos, o sea que van a tener el paquete completo. Definitivo, definitivo. Acá Bueno, bienvenido. Luis, entonces, según vas creciendo, cuéntame tu experiencia con los diferentes montadores que hubo en la finca, háblame de Como ellos, te, quiénes fueron. sí, como te decía, en mi casa siempre hubo caballos, entonces mi papá negociaba mucho, mi papá tenía caballos de negociar, de paseo y de todo. Y yo era el que lo mostraba.
Pues, como te contaba ayer, ¿quién no va a comprar un caballo que lo está montando un niño? Si lo monta un niño, lo que pasa es que el niño ya tenía escuela. Pero, Ya, ya. sí, pero sí, desde muy chiquito, ya cuando había un caballo pues un poquito mejorcito, venían montadores que fueron mis primeras influencias. Había un señor, se llamaba Charol Ayala, nunca se me olvida, de Charol. Había otro que yo siempre admiré mucho, admiro todavía, Cástulo Saya. Cástulo, yo me quedaba horas y horas mirándolo montar. Ellos se iban para la finca a trabajar los caballos, yo me iba a pie, al lado de ellos. Y cuando no, pues los esperaba en la entrada de la finca y cuando ellos venían, ahí me les salía yo y les decía, déjame llevarlos hasta allí, déjame llevarlos, montarlos hasta allí, hasta el Como dicen bañadero. en Puerto Rico, dame la trillita. Dame una raya ahí hasta la... Y así, y no paraba de mirarlos. Y o sea, yo crecí viendo a todos esos montadores, yendo a competencias con mi papá. Mi papá me llevaba a competencias desde pequeño y yo pues era demasiado muy aficionado y miraba a todos, a Papito Díaz, a Jorgito Romero, a todos esos montadores de acá. Y no, pues esos fueron mis primeras influencias. Además de como te hago el cuento de que desde pequeño en la escuela, pues antes no existía el internet, no existía el Instagram, no existía nada de esto. Uno tenía que ver las competencias, los resultados en la revista. Pues ahí veía a Jorge, a Jaime, a David Castro, a Javier, a todos ellos, a Alberto Sierra, todos los veía en revista y pues sabía exactamente cómo eran, pero pues por la revista. Jamás y nunca me imaginé algún día poderlos conocer. Bueno, entonces, vamos a dar un brinquito. ¿Cómo llegas a Ocala con apenas 17 años a través de una conversación con un herrero Sí, de Puerto Rico? De hecho, me contaste que a los 16 años había hecho un curso de rally y errabas caballos. sí, a los 15 hago un A los curso de 15 raje. años. Como te contaba, en mi casa siempre, el que conoce, en mi casa siempre ha habido que trabajar mucho. Pues, mi papá si algo me ha enseñado en la vida es a trabajar duro y que todo en la vida hay que ganárselo trabajando. Y, y pues, mi papá, mi papá me dejaba trabajar en la ferretería, o sea, si yo me quería comprar cualquier cosa, yo tenía que trabajar. Él me pagaba y yo me compraba lo que yo quisiera. Ya entonces, como yo lo único que pensaba era en caballos, pues cojo un curso de raje y yo ya negociaba. A los 15 años ya yo tenía una guaguita y en la guaguita montaba, mis primos y yo montábamos caballos y nos los llevábamos para las plazas, lo que llamamos acá las plazas de negociar caballos. Correcto. Y ahí negociábamos y yo conseguía clientes para el fin de semana errar. Y pues ya yo era un herrero de cabalgata. Y entonces, cuando Diego González, que era el que le erraba los caballos a mi papá, porque mi papá no me daba sus caballos para que los errara, este, Estaba muy joven. sí, este, Diego González, yo le estoy contando, yo competía, ya entonces no era juveniles, sino que ya yo competía en profesionales, pero pues con cualquier caballo que yo negociara y lo cogía, lo preparaba a como me saliera y lo llevaba a competir. En esos días ganaba mucho Juan Ramón Figueroa, una persona a la cual yo quiero y aprecio mucho, respeto mucho también. Y entonces yo hablo con Juan Ramón, como Juan Ramón era el que siempre me ganaba, pues yo le digo que Una si yo, institución. sí, claro, Juan Ramón, sí, claro. Para esos Juan Ramón tiempos, es el que le dice, que le la dice vieja, cariñosamente la vieja, ¿verdad? la vieja, claro, él le montaba la selecta, el Pidio, Núñez, para esos días, y pues ganaba en todos lados. Y yo le digo que si yo puedo ir a su finca para aprender, y él pues con mucho gusto, es un señor, me dijo que sí. Y se lo estoy contando a Diego un día que Diego fue a errar a la finca de nosotros. Diego, mira, voy a montar, voy a aprender. Juan Ramón me dijo que si podía ir allá. Y Diego me dice, pero ven acá, ¿y si yo hablo con los Suárez para que te vayas un tiempo para Estados Unidos? Y yo, ¿cómo? O sea, para mí eso no ni siquiera existía. O sea, ni siquiera existía la mínima probabilidad de que yo hiciera eso algún Eso día. por tu mente nunca había pasado. No, 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 eso era algo como muy lejos. Eso era,
Eso era ir allá al NBA. Eso era algo. A jugar con Jordan. Sí, a jugar con Jordan. Yo, ¿cómo? Yo ni le creía. Yo, ¿cómo? ¿Y tú los conoces? Sí, sí, ellos son amigos míos y yo puedo hablar con ellos. Yo creo que él lo dijo bromeando o como por hablar, porque, pero yo le cogí la palabra en serio y yo lo llamé y lo llamé y lo llamé y lo jodí tanto y tanto y tanto y tanto que él como que no le costó más remedio que llamar a Jorge y preguntarle y decirle que había un muchacho de acá que quería aprender, bla, bla, bla. Y pues Jorge le dijo que sí, que él tenía un muchacho que se iba en unos cuantos meses y que ahí entonces yo podía llegar. Y me imagínate la emoción mía de que yo ir a las grandes ligas, a conocer a toda esa Pero, gente. pero una cosa, entonces, tú tienes esto planificado y tú has hablado esto con tu mamá y con tu papá, No, no, porque no, tú no, tienes no. 17 años en este No, momento. 17, exacto, no. ¿Qué voy a haber yo hablado? Yo estaba planificando todo esto sin decirle Sin nada a contar, ellos. sin contar con su aprobación. Ahí ya cuando toda esa vuelta estaba cuadrada, ahí entonces viene lo bueno. Vamos a hablar con mi papá y mi mamá, porque como te contaba, pues gracias a Dios, mi papá Mi papá es una persona mis papás, los dos, son una personas que vienen de abajo, de luchar duro, pero gracias a Dios, pues llegaron a estar muy bien, gracias a Dios, y yo tenía muchas posibilidades. Antes de montar, tenía, gracias a Dios, otras cosas para hacer. Estaba en la universidad, estaba haciendo otras cosas. Era como una locura, era una Sí, locura, pero era como renunciar a algo para hacer una cosa como que quizás no era la que más sentido tenía. exacto, pero yo crecí escuchando las historias de mi papá, de las historias de superación de él, de cómo él había hecho todo lo que había hecho y la verdad era que yo vivía enamorado de las historias de mi papá. Y yo decía, algún día yo tengo que tener historias como las de él. O sea, mi admiración por mi papá es a tal nivel que eso. Yo decía, algún día yo tengo que tener historias así, entonces yo tengo que trabajar y yo tengo que hacer algo. Y yo di por ahí, yo vi los caballos y yo dije, pues yo lo único que pensaba era caballos, 24 horas al día. Además que yo veía a los montadores y me ilusionaba con la vida de montador. Y pues al darme, Diego, abrirme esa ventana de poderme ir, yo los convenzo porque los convenzo. y convencer a mi mamá fue más o menos fácil y después a mi papá pues un poquito difícil, pero como te contaba ayer, ¿cómo él me iba a negar algo que él fue el que me lo inculcó? Él fue el que me Claro, lo metió en eres la... responsable de esa afición. Exacto, exacto. Entonces, pues ya lo logro convencer. Me acuerdo, te contaba que el día que me iba para Estados Unidos, el mismo día que me iba para Estados Unidos, mentira, el día que me dejó allá, él me acompañó pues porque él es caballista, él quería ver también todo ese mundo y conocer ese mundo también, que era nuevo para él también, y fuimos para Ocala y súper chévere. El día que me dejó, me dijo unas palabras que nunca se me olvidan. Me dijo, tú sabes que tú puedes hacer varias cosas en la vida. Si tú decidiste esto, esto es lo que vas a hacer. Ahora, tú me tienes que prometer a mí que yo te voy a dejar aquí en los Estados Unidos, pero tú no vas a coger esto a broma, tú no vas o sea, tú vas a hacer las cosas en serio y tú me tienes que prometer que tú vas a ser de los mejores, que tú vas a, que si tú vas a ser zapatero, yo te apoyo, pero tú me tienes que prometer que tus zapatos tienen que brillar como el del mejor zapatero. Y yo se lo prometí y me acuerdo que me agarró por aquí y me dijo, pero prométemelo mirándome a los ojos, como los hombres. Así como Wilson, tú sabes Sí, que sí, sí, ya sabes, su estilo, mírame a los ojos. Y yo te miro a los ojos, te lo prometo, yo esto voy en serio, yo voy a ser bueno, ya verás. Y pues nos fuimos por Cala, nos fuimos por wow. Cala. Entonces, llegaste a Ocala, llegas a este mundo totalmente diferente del que tú conocías en Puerto Rico, de los caballos, Sí, y claro, tienes la no. oportunidad ese mismo día de ver uno de los caballos élite de la época. Sí, Cuéntale al público cómo fue encontrarte con ese caballo. yo llego a Ocala y había un extravaganza. Y pues imagínate, llegar a una extravaganza, enseguida me presentaron a Jorge, me presentaron a Jaime, me presentaron a Javier, a Alberto Sierra, a todos los que habían. Yo me acuerdo, yo miraba a Jaime y yo, mira quién está aquí.
Este hombre es mi ídolo desde bien pequeñito, de verdad. Mi ídolo como montador siempre fue Jaime Suárez. Eso siempre lo he Y dicho y mira, lo digo. y vale la pena compartir esto porque, como decía sobre las redes sociales, el internet, todo eso, antes cuando uno veía una de estas personas en una competencia o en No, una para mí eran de revista, mentira. eso era, yo recuerdo cuando yo empecé a ir a Puerto Rico, que de hecho tengo una historia bien bonita porque fuiste de los primeros que me recibiste allí, llegué con una Recuerdo, carpetita a enseñarte el recuerdo, proyecto de la recuerdo, revista y recuerdo, las fotos recuerdo. que yo había tomado y me dejaste fotografiar al director. Claro que sí, Y yo claro que sí. recuerdo ver en las competencias de Puerto Rico, que la afición es muy grande, los muchachos con una revista pedirle los autógrafos a los montadores. Yo Sí, vi a sí, sí. Yamil Cruz, por ejemplo, firmarle revistas a diferentes niños y eso es emocionante. Sí, claro. No, yo cuando vi a esa gente, en especial a Jaime, me acuerdo porque yo te había contado que cuando pequeño yo fui a una competencia que me marcó mucho, un 90 que compitió Cancionero, Capuchino, Piloto, Plebeyo 2 y por ahí un montón de caballos buenos. Y a mí me marcó mucho porque ese día yo dije, yo quiero ser montador. Yo quiero ser montador. ¿Por qué? Por Jaime Suárez. Porque a mí o sea, no me marcó tanto ni ver a mi ídolo, que era Capuchino. Yo cuando chiquito le ponía una rienda a la bicicleta y hacía el recorrido individual en el picadero de mi casa y yo era mi locutor. O sea, yo iba explicando aquí, entrando con el número, bla, 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 Capuchino. Y al final yo ganaba y yo era campeón mundial y todo eso. Pero cuando yo veo a Jaime en piloto hacer un 8 de la forma que lo hizo, me acuerdo, porque para aquel tiempo no había tanto orden como lo hay ahora en el recorrido y en la competencia. Era como más, tú vas y haces el 8 lo más rápido posible y la tabla y ya. Entonces, ver a Jaime hacer un 8 me acuerdo, yo estaba en lo último arriba, nosotros ni siquiera íbamos a palco, estaba en lo último arriba, pero yo veo ese caballo alazán haciendo un 8 como por decir, los hace ahora, pues aprendí, como estábamos hablando, que lo hacía así pivoteando, y yo veía eso y yo, ¿cómo este hombre logra voltear ese caballo sin mover las manos, sin mover su cuerpo, simplemente con la mirada hacia el poste del 8 y ese caballo le responde? Para mí eso era una, no sé, era una novedad, yo nunca había visto eso. Y eso me impresionó mucho y yo dije, algún día yo voy a hacer un 8 así, algún día yo voy a hacer un 8 así. Y de momento estoy en Ocala viendo a esa gente, viendo a Jaime, viendo a Jorge con la certeza de que iba a trabajar con Jorge. Yo no me lo creía, yo estaba en Disney. Yo estuve muchos días así como que todavía en el aire. Lo que estabas hablando del caballo, salimos de la feria, andábamos con Pichi, son unas personas también muy importantes para mí. Pichi, Raulio Rosario, Quiquito Molina y Arturo Nieves, unas personas que me ayudaron muchísimo en mi Instituciones. comienzo. Sí, claro. Entonces, Quiquito tenía millonario en la finca de David Castro. Y nos dicen, vamos para la finca a ver a Millonario. Y yo, wow, ahora sí, voy a ver a David Castro, se completó esto. Y llegamos a la finca, David estaba trabajando, nos dicen que David estaba afuera trabajando, era de noche, estaba lloviendo, me acuerdo. Cuando de momento nos vamos, yo me voy por allí, por la oscuridad, a ver si lo veía. Cuando de momento yo veo ese caballo que viene de lo lejos botando humo, y yo, ¿cuál será ese? ¿Cuál será ese? Cuando de momento le veo ya las manchitas alazano, manchitas blancas, yo no puede ser, símbolo de Besilú frente a mí. Y para mí, como vuelvo y te repito, no existía el internet, no existía nada de eso. Ver un caballo de esos de frente, con un personaje de estos de frente, de verdad impresionaba mucho. Era ver un ídolo con un caballote ahí de frente, me impresionó mucho y pues gracias a Dios cositas bonitas que le pasan a uno gracias a los caballos. Entonces ahí pasas un tiempo en Ocala, estás con Jorge un tiempo, Ahí empiezo a luego vivías trabajar, con Pichi. sí, ¿Cómo es eso? Cuéntame. sí, porque como llegamos a una feria, usted sabe que cuando uno llega a una feria, cuando pasa la feria, los días después la gente descansa. Llegamos a la finca de Jorge a buscarlo, pero como no lo conocíamos, pues no nos atrevimos ni a llamarlo ni nada. Y Pichi me dijo que me podía quedar unos días en su casa en lo que cuadraba bien dónde me iba a quedar. Y pues así lo hice.
Entonces ya a los varios días encontré a Jorge, empecé a trabajar con él. Jorge me recibió Jorge para mí es mi segundo papá. O sea, Jorge, yo llegué a donde Jorge a los 17 años, 17, 18 años, a esa edad uno todavía le hace falta mucho regaño y Jorge está solo para eso. Ahí, Y ahí te iba. Jorge está solo para regañar. Entonces, pues llegué donde era y terminó de arrendarme, como quien dice, terminó de arrendarme y pues el mejor. Mi vida yo estoy completamente seguro que no hubiese sido la misma si no fuera porque pasé por la escuela de ese señor Jorge Suárez. Jorge Suárez para mí está muy alto, está en un nivel demasiado muy alto, es un señor, es un demasiado montador, demasiado señor, demasiado papá, es un modelo a seguir. Totalmente, Increíble. totalmente. Entonces, estás con Jorge un tiempo, correcto. Uh-huh. Pero ese mismo año, Entonces como monto o sea, como trabajo con Jorge, pero vivía en la finca de Pichi, y Pichi vivía al lado de David Castro, pues entonces yo montaba todo el día con Jorge y por la noche paraba en casa de David Castro, que David siempre monta hasta tarde en la noche, y pues todo el día con Jorge y por la noche David Castro. Imagínate, era data que le estábamos metiendo, y pues yo, en lo que yo quería, en mi vida, en los caballos. Estaba viviendo entonces un sueño. estabas viviendo definitivamente un sueño y estabas aprendiendo de los mejores y estabas viendo los mejores caballos del mundo. Gracias a Dios, de verdad, una época demasiado linda que recuerdo y definitivamente me pasó lo mejor. No me imagino mi vida que sin haberme pasado todo eso, porque me pasó como que No, lo que yo soñé que me pasara y gracias a Dios y me pasó. Gracias a Dios. entonces pasan algunos meses allá y tu papá regresa a visitarte y ahí pasa algo bien interesante, Sí, que es director del Daguao. claro. Cuéntanos de ese caballo. Y mira, yo siempre, por ejemplo, cuando yo hablo de algún personaje en el mundo del caballo, yo lo identifico con un caballo. Por ejemplo, yo veo a Mario Jensen y yo veo a Pedregal del Conde. Yo veo a don Hernando Mario y yo veo a Tormento de la Virginia. Claro. Yo te veo a ti, yo veo a Wiso, yo veo a Sí, director del claro, Wow. director. Siempre hay un caballo que identifica a alguien. Claro, claro que te Y esa marca. historia, y esa historia es muy bonita y tuve la oportunidad de vivir una partecita de ella. Cuéntanos cómo fue que llegó director a la familia Mundo y se convirtió en un miembro de esa familia y unificó Definitivo. esa familia. Definitivo. Mi papá llega a visitarme y pues a visitarme, mi papá, como te digo, caballista, le gustaban los caballos, teníamos caballos, negociaba caballos, tenía ya caballos finos y que competía y todo. No estábamos al nivel de Grandes Ligas, pero siempre teníamos caballos para competir. Y pues le invita a Quiquito mentira, a Arturo Nieves a que lo acompañe a visitarme y a mirar por ahí, por Ocala. De pronto se aparecía cualquier cosita, comprar cualquier cosita y pues, a visitarme. Cuando de momento me recuerdo que estábamos comiendo en un restaurante en Ocala y de momento Pichi dice, yo sé dónde hay un caballo que se puede convertir en el mejor del mundo. Y Arturo dice, yo sé, yo lo conozco, es buenísimo, se rompió un negocio hace poco con él, pero para mí que es el caballo más completo que existe, un potro. No ha competido, no lo conoce casi nadie. Mi papá, bravo al fin, como es y como se distingue, se para de la mesa, recuerdo, y nos dice a todos, ¿ustedes tienen algo que hacer? No, ¿dónde es que está el caballo? En North Carolina. Pues vamos para North Carolina. Y ¿Cuántas horas de Ocala a North yo no me Carolina? acuerdo, son como 8 horas, 10 horas, algo así, me acuerdo. Yo sé que era una locura, como que pararse del restaurante sin ir al hotel, sin ir a ningún sitio. O sea, nos paramos del restaurante, de la mesa, pagamos y vámonos para North Carolina. Nos Wow. pasaron mil cosas por el camino. Llegamos de noche allá, amanecimos temprano en la finca donde estaba el caballo. Me acuerdo como si fuera hoy, una finca en medio de un bosque de pinos. Y de momento, pues ellos se fueron, Arturo, mi papá
y Pichi se fueron a buscar al señor Ángelo Usategui. Era el dueño de director, el creador de director. Y ellos se fueron para la casa a buscarlo y yo me fui corriendo a las pesebreras a verlo. Pues que yo A estaba ver los ya, caballos. sí, claro, imagínate, ya estaban hablando que Y mi a papá, buscar el caballo. sí, claro, a ver cuál era, antes de que nadie me dijera, yo quería verlo. Cuando de momento yo entro, es que tengo esa película muy marcada porque fue un momento muy importante. Entro a la pesebrera, miro la primera jaula, ese no es. Cuando miro la segunda, taquiti, este potro moro. Se me paran los pelos todavía porque me acuerdo. Ese potro moro mirándome de frente con una cara linda, el cuello lindo, empesetado, como decimos nosotros acá en Puerto Rico. Te contaba ayer, caballista puertorriqueño que se respete, su caballo favorito es color moro. O sea, Eso es cierto. los caballistas en Puerto Rico nos encanta el moro y de momento yo tenía el moro más lindo del mundo frente a mí. Eso fue amor a primera vista. Eso no lo dudo yo. Cuando salió el señor, lo ensilló, salió ese potro así, lo ensilló, lo montó desde el ensilladero. Salió ese caballo dándole a las patas bien duro y pisando bien duro y con una firmeza que definitivo todos nos miramos y dijimos, este es el caballo, este es el caballo. Mi papá para allá se fue a negociar con él, o sea, se fueron todos a negociar. Y el señor le dijo, no, pues si me lo vas a comprar, para comprármelo la condición es que me tienes que sacar de los caballos. Me tienes que comprar a la mamá, a la hermana, al otro, los tienes que comprar todos. Y así hizo. Mi papá así hizo, compró el lote completo. Y ahí llegó director al otro día ya estábamos en Ocala con director. Y ahí viene Wow. otra gran pregunta, ¿quién va a montar a director? Pues yo Sí, montaba o con sea, estamos Jorge, hablando de un potro que es ¿no? una sensación. Veíamos, ya sabíamos que podía ser podía ser una estrella, pero pues no lo sabíamos, pero teníamos mucha fe de que podía ser una estrella, pero ¿quién va a desarrollar esa estrella? Y yo montaba con Jorge, pero yo me acuerdo que Jorge tenía muchos caballos. Jorge tenía un caballo que se llamaba Joyero, que tenía la misma edad de él. Jorge tenía Torbellino de la Sierra. Estaba lleno de caballos buenos, como siempre ha estado. Y, y pues entre ellos decidieron que le preguntaran a Alberto Sierra, porque Alberto había montado al papá, a Profeta. Y pues, como eran la misma raza, Alberto se podía llevar bien con ese caballo. Y le preguntamos y Alberto estaba como en medio de un retiro ahí raro, que no quería montar, no quería hacer nada, quería terminar los pocos compromisos que tenía y se iba a quitar de los caballos, no quería volver a montar. Se están acabando las posibilidades, pero como yo iba todas las tardes de donde David, pues le comenté a David, David dijo que sí y se lo llevamos a David. Y David lo tuvo un mes. ¿Qué pasa? Se va acercando noviembre. En noviembre, finales de noviembre, era la competencia de Ponce en Puerto Rico. Y nosotros, caballista del fin, puertorriqueño del fin, lo primero que dijimos fue, queremos llevar el caballo de una a Ponce. No sabemos si está listo, no sabemos si en sí es tan bueno como creemos, pero lo queremos llevar. O sea, Y David, directo para las grandes ligas. exacto, directo para Ponce, que nosotros jamás habíamos competido un caballo en Ponce. Pero ¿qué pasa? David dice que no, que él no podía dejar su finca para irse a competir un solo caballo a Ponce, otro bajón más. ¿Y ahora qué hacemos? Y volvimos a hablar con Alberto, Pichi y Arturo fueron y hablaron con Alberto y lo convencieron y Alberto dijo que sí, que él lo montaba y que él viajaba a Puerto Rico y lo competía. Pues si se desarrollaba y en sí si era tan bueno, pues sí, que él lo hacía. Y así fue, lo trabajó un mes, nos lo llevamos para la casa de Pichi. Él iba todas las tardes allá, yo me tenía que esconder, ahí sí que yo me tenía que esconder para poderlo mirar. No te Pa- dejaba. Él no, no, trabajaba por no, ahí en los el más recovecos. misterioso del mundo. Y, pero pues llegó noviembre y viajamos a Puerto Rico. Yo en sí viajé con Jorge, yo viajé como ayudante de Jorge. A mí se me acababa como quien dice la visa, porque yo había pedido permiso para 6 meses estar en los Estados Unidos. A mi papá y a mi mamá, o sea, el permiso se acababa ahí. Yo llegaba a No, Puerto estaba Rico venciendo. y ahí se acababa. Gracias a Dios
cuando terminó la competencia, Jorge me dijo que le gustaba como yo era y le gustaba mi trabajo y que si me quería volver con él. Al principio yo no cobraba, que si ahí me volvía con él, que entonces ya iba a trabajar en forma con él, cobrando y todo. Y pues, súper, ya. Pedimos visa por 6 meses más. No, terminé quedándome 5 años. Wow. Pero Entonces, ¿qué entonces, pasa en ese Ponce? ¿Qué pasa en ese Ponce? Cuéntanos eso. no, pues imagínate, llegamos a Ponce. Yo viajé con Jorge, como te digo, yo viajé con Jorge ayudando a Jorge. Jorge llevó a me acuerdo, a la Filomena y a la Sinfonía. Las dos que ganaron, las dos que ganaron la feria. Y nosotros el día domingo llevamos a director. Me acuerdo como hoy que yo lo parafrenié. Joder, Alberto se montó y cuando, yo me acuerdo, yo me colé por los palcos, jamás en la vida había estado en un palco, yo me colé por los palcos, entré, cuando de momento entra ese caballo y yo veo que el Coliseo, cuando el Coliseo de Ponce de verdad se llenaba, el No, Coliseo no, a mí nunca había entero un se alma. paró, no cabía un alma, se paró completo el Coliseo a gritarle a mi caballo. Yo no podía creerlo. Para mí, yo decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, llegamos a las grandes ligas de verdad. Y pues ya había que creerlo porque estábamos ahí. Jorge había ganado la noche antes y yo estaba con él. O sea, ya teníamos que creernos la película. Y empezó ese caballo a hacer la competencia y ganó la clase. Y va para el campeonato y le toca nada más que con Sonajero. Nada menos que con Wow. Sonajero, que Sonajero venía de ganar el Nacional en Estados Unidos cuando el Nacional era, para mi entender, la competencia más importante en el mundo. Para esos días, no sé por qué, pero para esos días como el Nacional para mí era lo más importante que existía. Y pues imagínate, y viene director y Paquiti ganó. Wow. No, pues ahí nosotros nos volvíamos locos. Matalusa hacía un cuento el otro día que yo andaba como un loquito con un poncho por allí, pero imagínate, yo de venir de las competencias de pueblo a llegar a Ponce y tener el caballo campeón de Ponce, nadie nos lo creía. No, o sea, nosotros mismos no creíamos lo que estaba pasando, pero pues ya celebrando y ya teníamos ya sabíamos que era una realidad. Y ahí pues ya director entonces ya se consagró como parte fundamental de mi familia. Ya director Y, era y- lo que, o sea, mi familia nunca, creo que nunca había, o sea, nosotros somos unidos, pero nunca habíamos sido tan unidos y creo que no hemos vuelto a ser tan unidos como cuando estaba director. Director era una cosa impresionante. había algo que los ponía a todos juntos y los ponía a Sí, disfrutar de algo juntos. claro, 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 claro. Siempre estábamos pendientes de director, toda la familia, o sea, todo el primo, la prima, mi tío, todo el mundo llamaba a ver si director estaba bien, si director esto, si director lo otro, si director competía. No, cuando competía, yo nunca he visto ni he vuelto a ver una competencia, un caballo que vayan guaguas escolares, buses así escolares, llenos de gente a ver un caballo competir. Y eso pasaba con director siempre, toda la vida de director. Director atrajo gente, pero por masa. Y era algo lindo, era algo demasiado lindo ver eso. Y en mi familia, pues imagínate, era todo, director era el centro de la familia. Era algo Bueno, súper, súper lindo. yo recuerdo pararme en varios negocios en Puerto Rico, en los pueblos, y encontrarme los pósters de director firmados Sí, sí, por sí, mi papá. claro. Eso es increíble, Todavía, o sea, el caballo era todavía. popular. El Todavía, caballo todavía uno llega a muchos sitios y de momento se sorprende uno con un póster de director y la gente hablando de director. Eso fue una época muy, muy bonita porque, o sea, porque ese fue el principio, pero director, o sea, eso fue en noviembre, en febrero hicieron una competencia que era la Copa Don Q y volvió a competir director contra Sonajero y le volvió a ganar. Ahí después de volver a ganar el segundo Ponce, viajó a Extravaganza, cualificó en Extravaganza y fue al Nacional del 99. El del Nacional del 99, como había mundial ese año en Estados Unidos, pues había mucho caballo bueno.
Estaba Símbolo con Gabriel Martínez, que pues ahí ese día en esa competencia pues nació la amistad mía con Gabriel Martínez, que es mi compadre, a cual es otro de mis ídolos, de los que veía así en las revistas desde pequeño. Yo le tengo que dar gracias a Dios también mucho de que puedo decir que todos mis ídolos son hoy día mis amigos. Y eso creo que es algo súper Eso, bonito. eso, eso es Sí, increíble. sí. Y pues Gabriel, más que amigo, Gabriel es mi familia. Entonces, Luis, Y, y eh, director ahí, compitió con Símbolo, con Capitán, con todos y quedó campeón nacional también. Entonces ahí eso ya fue era en el el... año 99. O sea, el caballo Mm, se consagró en Puerto Rico en el 98, ganando dos competencias importantes contra sí. el caballo del momento. Ujú. Que, y luego va a Estados Volvió. Unidos y gana ante todos esos caballos súper importantes que Pues hoy vuelve a encontramos. ganar los símbolos. O sea, Sonajero también estaba ese año, estaba Símbolo, estaba Capitán. Pero, o sea, eran unas competencias de verdad. Eran unas competencias, pues no es menospreciando lo que pasa hoy en día, pero yo sentía que eran como muchos grandes ligas compitiendo juntos. Y, y pues él ganó ese tipo de competencia ahí donde estaban todos los grandes ligas juntos, él ganó. Después pasó algo, después de haber pasado algo muy bonito, que fue ese nacional, que fue consagrarse como el caballo del momento, el mejor caballo del momento, porque le ganó a los mejores. Nos pasó algo muy triste que fue ya ir al mundial y que no lo dejaran competir por la alzada. Eso no es, pues, no es una mentira. Eso pasó. El caballo, la verdad, sin que se me quede nada por dentro, y los que lo conocen saben que si tú lo mides, lo mismo puedes decir que sí como que no. Por eso nosotros lo llevamos, porque la verdad tú lo mismo podías decir que daba la alzada como podías decir que no. Y Estaba pues ahí. sí, y la verdad fue que dijeron que no, y eso, la mundial estaba llena, llena, llena de gente esperando a director. Pues acababa de ganarle a todos los caballos. Claro. Era el gran, gran, gran favorito. Y no pudo ser. Ahí como que fue bien doloroso, fue bien, bien, bien doloroso. Me acuerdo de haber llorado mucho, haber sufrido mucho eso. Pero pues nada, seguimos. Ahí entonces pasó el tiempo, el director volvió a Puerto Rico, se quedó un tiempo sirviendo yegua y, y ya 2000, exacto. Y ya entonces como que, pues, ¿qué hacemos con el caballo? Ah, y el caballo, mentira, ahí el caballo se vende. El caballo hubo un negocio con él, una De persona verdad. sí, el caballo lo compraron. Lo que pasa es que después que se vendió, pues el negocio no se dio por X o Y cosas, el negocio no se dio y volvió a nuestras manos, pero el caballo estuvo vendido, inclusive lo llevaron a Colombia, para allá lo conocieron y todo. Y el caballo volvió a nuestras manos y ya cuando vuelve, mi papá me pregunta qué hago con el caballo, porque ya yo estaba radicado en Estados Unidos, ya yo estaba, o sea, yo estaba full en el mundo de los caballos, ya yo estaba compitiendo en Estados Unidos, ya yo tenía un poco más de conocimiento de lo que estaba al día en cuanto a eso. Y yo le digo que se lo lleve a Jaime. Y así fue. Se le llevó el caballo a Jaime, pues pensábamos que el caballo como que necesitaba otra cosa y yo sabía que Jaime era el hombre para él. Y así fue. Entonces el caballo en ese año pasa a que Jaime lo entrene. Así. Así mismo es. ¿Y, Y eso fue una y cómo le época, fue con él en la pista? no, pues imagínate. O sea, ya estaba acá y se disparó. Jaime le sacó un turbo que todavía tenía y ganó Spectrum, ganó Nacional, ganó Extravaganza, ganó todo. Vino a Puerto Rico y ganó, no, ganó todo. Con Jaime ganó todo. Jaime es que Jaime cuando se le dedica un caballo, no sé, es difícil hacer lo que logra hacer Jaime cuando se da con un caballo, pues cuando se le dedica un caballo y con director él lo quiso mucho y se le dedicó en cuerpo y alma y se veía en la pista. O sea, ver a De Jaime hecho, con... Perdón. él honra a director en su finca porque tiene Claro, claro, fueron un lado tiempos de la muy finca, bonitos. un lado de las aulas, dice,
director, o sea, tiene ese nombre Claro, allí. claro, fueron tiempos muy bonitos lo que vivimos en esos días. No, pues Jaime lo llevó a su máxima expresión, de eso no hay duda. El pic de su carrera, Alberto o sea, el trabajo que hizo Alberto fue excepcional y lo sacó campeón nacional y lo sacaba demasiado bueno, demasiado. Pero pues era potro todavía y ya cuando Jaime lo cogió era caballo, pues ya caballo maduro y le sacó el 100%. Jaime lo llevó a su pick, cosa que me ayudó a mí también porque entonces como yo estaba tan pendiente de director, pues lo miraba y aprendía y lo miraba y lo miraba y pues todo eso me servía a mí de escuela. Entonces, luego pasa algo bien interesante. Mm. Y es que ustedes compran una finca en Ocala también, ¿correcto? Estás Sí, radicado allá, yo ya ya tú tienes tu cuando finca. o sea, mi papá le gusta mucho Cala, compra una finca, yo sigo trabajando con Jorge hasta que pasan 1 o 2 años y ya entonces sigo trabajando con Jorge, pero también empiezo a trabajar en mi finca, me empiezan ya, yo gracias a Dios, me fue muy bien cuando trabajaba con Jorge, me acuerdo pues desde la primera yegua que Jorge me dio a montar, una hija de clásico, la Sarita, me acuerdo que ganó un nacional, mi primera competencia en Estados Unidos. Eh, Jorge, no, me acuerdo ahora mismo. Ahora me vino a la mente una competencia que fui con Jorge y Jorge me decía toda la noche, mañana te toca, no te atrevas a perder. Imagínate, no te atrevas, no te ¡Qué atrevas, presión! no te dejes ganar, era lo que me decía, no te dejes ganar mañana. Y yo, ay, mi madre. Y yo tenía que, me acuerdo, yo no dormí toda la noche yo me acuerdo, en una me fui para el baño del hotel, me acuerdo, y me acosté en el baño porque uno de los compañeros pues uno de los del grupo, de los más importantes, si él me está viendo, de los más importantes del grupo, roncaba mucho. ¿Quién sabe quién es? Y me tuve que ir al baño a poder dormir por la presión que yo tenía, porque al otro día no me podía dejar ganar, imagínate. Pero entonces empiezo a montar en mi finca y a montar con Jorge. Ya me empiezan a traer caballos. Ahí viene una etapa bien bonita también, que el señor Goyito García, una persona súper importante también en mi vida, me llama a Puerto Rico a que le saque una yegua a la ceremonia. Yo me emociono mucho porque entonces ya me están empezando a dar caballos finos, caballos buenos. Viajo a Puerto Rico, la compito, queda campeona varias veces y en una de esas me llamó para que fuera a probar a comisario. Imagínate. Comisario de la primera. Sí, claro, ya eso era ya, ahí sí ya no me la creía, ya me van a dar un Grandes Ligas por primera vez en la vida. Todo el mundo me decía, me acuerdo, no te metas en ese lío porque ese caballo es muy difícil. Y yo, muchachos, ese caballo es difícil, he montado yo toda mi vida, pero eran pencos. Que este es difícil, pero es el más rápido que Pero existe es en el bueno. mundo. Es bueno, imagínate. Y pues fui, lo monté y Goyito me lo envía a Estados Unidos, ya a la finca. Fue mi primer caballo así, bueno, fino, buenísimo, que cogí. Me acuerdo que fui a la inauguración del Tropical Park cuando inauguraron como es ahora, bajo techo. Yo llegué a competir antes cuando no era bajo techo y ese día era la inauguración. Y me tocó llevar a comisario y me acuerdo, era difícil, no era mentira lo que decía la gente, era difícil. Pero pues las ganas y el hambre que tenía uno era más grande que lo difícil que pudiera ser. Y no nos quitamos y le dimos y le dimos y le dimos y quedamos campeón. Le ganamos a Resplandor que venía de Colombia. Venía, no, y eso fue impresionante. Ganamos, pues la primera vez que llevaba un caballo importante a competir y quedar campeón, eso para mí fue, llevé a Eso es cool. comisario y a la madrugada, me acuerdo, esos dos llevé, me tocó montar porque Mario, me acuerdo, me había hecho mucha amistad conmigo en esos días y me llevaron a la madrugada y los llevé a los dos a Miami y los dos ganaron. Wow, o sea que Época, tú debutaste en las Grandes Ligas sacándola de jonrón. gracias a Dios, Wow. sí, gracias a Dios. Luis, y yo recuerdo conocerte montando a director. ¿Cuándo llega el caballo a tus manos? Pues ¿Y cómo ahí, fue eso? sí, eso fue súper. Pues ahí ya, para esos días,
director estaba en Puerto Rico. Ya Jaime había ganado todo lo que se podía ganar, todo lo había ganado Jaime con él. El caballo estaba ya en Puerto Rico sirviendo yegua. Yo tenía comisario y varios caballos más. Comisario se lo llevan a Colombia y cuando se llevan a comisario para Colombia, mi papá me llama. Era como que la llamada más esperada de mi vida. Y me dice, mira, aquí está el caballo no está haciendo nada, tú crees que tú puedas? Y yo, ay, Dios mío. La verdad yo no sabía, pero pues yo venía de la experiencia con comisario y qué sé yo, y yo, pues yo no sé si yo puedo, pero me atrevo. Era un Y así, compromiso grande. no, era el compromiso más grande que había, porque como te digo, director era parte fundamental de mi familia, director era, o sea, competir a director era lo más estresante que existe en el mundo. Con director, o sea, no existía segundo lugar, era o ganaba o perdía, y ya. Y pues llegó el caballo a la finca, igual nos le dedicamos pero en cuerpo y alma, le dimos, se acercaba el extravaganza, nunca se me va a olvidar. ¿Qué año estamos hablando, Luis? 2003, 2003, me acuerdo, eso fue el 2 de agosto del 2003, imagínate si me marcó esa fecha. Pero seguimos dándole y dándole y dándole, dándole, y yo sí en algo creo. Se puede lograr y trabajamos duro, duro, duro y ganamos también, gracias a Dios. Ganamos a director la primera vez que lo competimos contra Pedregal, contra el caballo del momento. Y eso fue extremadamente grande para mí. Eso fue de las victorias más grandes que yo he tenido en mi vida, de los momentos más bonitos que he tenido en mi vida. Fue ese, el 2 de agosto del 2003 en una extravaganza. Wow, yo mira, ese año yo lo recuerdo muy bien porque fui a ese Spectrum que fue el caballo Pedregal, venía de salir fuera de concurso en República No, Dominicana, imagínate. venía de ser el campeón nacional y venía de ser campeón de campeones contra Trovador del Danubio No, pues en marzo. A Pedregal yo lo conozco, podía decir que mejor que cualquiera o pues como cualquiera, porque yo lo empecé, o sea, yo lo madrinaba. Yo a Pedregal con Jorge lo madrinaba. Yo lo empezó, que en paz descanse, Canito López. Era el que lo montaba y yo montaba el Pinto madrinándolo y desde Potro iba ese Potro ahí rapidísimo al lado de uno, metiendo unas velocidades impresionantes. Y después enseguida Jorge lo montó, cuando Jorge lo cogió, Jorge, pues, con la habilidad que tiene Jorge, que es mágico, en nada, en un par de meses ya lo tenía listo para competir y enseguida ganó, cualificó, campeón nacional y campeón y campeón y campeón. Imagínate, y de momento me tocó a mí competir el mío contra ese monstruo. Fue bonito, cosa como Y te digo. contra ese maestro. ¿Ah? Imagínate, una cosa Sí, impresionante. claro. No, esa vez lo montó Guaro. Ah, ok, Guaro, sí, Guaro. sí, que Guaro, tienes tú. También, sí, también compitió en ese evento Trovador con Hochi, que ha sido también una de las personas importantes pues, en mi desarrollo. Yo me le escapaba a Jorge del trabajo, de la finca, para irme a ver a Hochi montar, porque siempre he sido, hoy en día también somos muy amigos. Y de Hochi también le aprendí muchísimo. Le sigo aprendiendo. Cada vez que puede, Jochi es una gran persona y gran montador y gran maestro de maestros. Y hablemos ahora del final de la carrera del caballo. Vámonos al año 2007 y 2008. ¿Qué sucede ahí? Jochi, saludos. Ay, no. Aquí está Jochi escuchándote. Sí. Pues sí, Jochi, saludos. Te admiro y te quiero mucho. ¿Qué te digo? Vamos a Puerto Rico. Yo venía, cuando eso yo montaba mucho con Jochi en Estados Unidos, me acuerdo. Yo siempre estaba en comunicación con Jochi porque le aprendía demasiado.
Pues nada, llego a Puerto Rico, voy a Ponce para sacar a director. Eh, lo preparo, me meto Ese uno, fue mi primer Ponce, la sí, primera vez con la revista en Ponce 2007. sí, me acuerdo. Nos mudamos a Ponce, me acuerdo, como dos semanas antes, algo así, a la finca de un gran amigo, Cuso Santiago, persona que es muy querida por mi familia y por mí. Nos vamos para allá con él. Hice la preparación que yo creo que es la mejor que he hecho en toda mi vida. No tengo duda alguna que ha sido la mejor preparación porque sí, pues porque era el gran compromiso en Ponce con director. La verdad es que el director se puso muy bueno para esa competencia. Yo estaba seguro, completamente seguro, y ya lo practicaba y me salía que yo ese año iba a poder hacer el 8 que hizo Jaime Suárez con piloto cuando yo era chiquito, que yo lo iba a lograr hacer con director y pues lo hacía, el caballo ya estaba, director cuando estaba suave por la rienda y no le dolía nada y no tenía ningún problema, pues caminaba como ninguno, pues por eso le ganaba todo. ¿Qué pasa? Tú, como te contaba, tú sabes cómo es la prepista en Ponce. Una prepista apretada y que el piso es fuerte y además ahí guardan todo el relleno que le echan a la pista. El caballo estaba buenísimo, o sea, sin que me quedara por dentro, de las mejores preparaciones que he hecho en mi vida. El caballo estaba buenísimo. Eh, en la pista me le monto, voy para allá, para la pista. Cuando voy entrando, el caballo sale buenísimo. Y entrando a la pista, o sea, cuando lo están anunciando, director causaba algo, siempre causó que cuando entraba a la pista, la gente se volvía loca gritando. Y cuando la gente empezó a gritar, ahí mismo él iba, te explicaba ayer, director, director no raspaba, director no guayaba, como dicen, director pisaba de esta manera. Director pisaba full con el casco completo, por eso era que él La- sonaba tan por decirlo duro, así, un golpe plano. plano y duro. Y, Ese sonido de ese caballo era único. no, y duro y con las cuatro patas duro. Era impresionante, por eso era que él, la verdad, yo lo digo mucho, que él era distinto a todos y no me equivoco porque es que hay muchos caballos que raspan, que guayan, que pisan, pero director pisaba y pisaba duro. ¿Qué pasa? Y era plano de los cascos también. Entonces, cuando va entrando el coliseo lleno, yo con todas las ilusiones del mundo, y director pisa una piedra, pero una piedra. Wow. Y enseguida, él iba taca, y de momento y se quedó en tres patas, pues imagínate, se me explotó una goma empezando la carrera. Wow. Y yo, wow, ¿qué yo hago ahora? Pero ¿qué pasa? Como te contaba, como la gente está gritando y guau, pues yo logro llevar el caballo hasta la valla y voy donde el parafrenero mío rápido y le digo, no, se encojó el caballo, se encojó, me estoy volviendo loco, se encojó el caballo, lo voy a tener que sacar, lo voy a tener que excusar. Mi papá se dio cuenta y fue corriendo. Mi papá, que el que lo conoce sabe cómo es, mi papá va, Intenso. sí, el más. Y se me pega y me dice, ¿qué pasó? Y yo, no, que pisó una piedra, que está cojo. Sí, pero ¿qué pasa? Y yo, no, que lo voy a tener que excusar, está cojo, le duele mucho, no puede caminar, míralo cómo tiene la pata en el aire, la mano en el aire. Y él se me queda mirando y me dice, hey, como dice él, hey, mire para acá, si usted excusa ese caballo, se puede olvidar hoy mismo que es mi hijo. Ay, Y yo, Dios mío. anda pa'l carajo. O sea, tengo el caballo que yo amo, primero que nada, que lo amo. O sea, que lo que le dolía al caballo me dolía Sí, a te mí. dolía. Sí, no, sinceramente me dolía a mí. Tengo un coliseo completo esperando que el caballo compita, porque nadie se ha dado cuenta que el caballo está cojo. Con director existe, era ganar o perder. Y mi papá me dice que si lo saco, no soy su hijo. Imagínate. Me acuerdo como hoy que empecé a rezar y a rezar y a rezar y yo, Dios mío, sácame de esta, pero sácame de esta era, o sea, ganar. Y me acuerdo que yo le aflojé la barbada para que se me pegara el freno.
Me acuerdo que me le pegué, le di un velo, agarré y le dije, vamos por encima, vamos a sacar una más, dame un rato, dame un rato, dame un rato. Le doy 2 patadas y lo prendo lo más que puede. Y director también tenía algo pues el que lo conoce sabe que el director tenía el corazón que se le quería salir del pecho, cuando el director tenía un corazón grandísimo. Y empieza ese caballo. Esa foto que tú pusiste fue ese día. Ese día. Sí. Hay un video sí, hay un video en YouTube de los pocos que hay de director que está haciendo un 8 y se escucha a una persona como que criticando que el caballo está fallando en el 8, pero no sabe que el caballo acaba de pisar una piedra, pero yo lo voy como que levantando y él vuelve y calienta y la verdad fue que terminó la competencia y ganó el ley, ganó el ley, pero yo le había jurado a Dios y al caballo en ese momento que si lograba salir bien de esa, no lo sacaba en el campeonato. Y así fue, así hice. O sea, salí y ahí mi papá me dijo que no, que lo sacara. Y yo, no, ya yo se lo prometí a Dios y no, si salía Sí, bien, tú hasta ahí protegiste el llegamos. caballo y Exacto, cumpliste. y cumplí. Y nada, a los 2 meses fue la competencia esa bien grande que hubo en Isabela, A que fue abril, mucha gente. Sí, ese abril fue increíble. sí, en abril, una Ponce fue en competencia bien febrero y grande. Isabela fue en abril. Exacto. Y eso fue una competencia bien grande, igual. Ahí sí, gracias a Dios, eh, sin saber que iba a ser su última competencia, gracias a Dios salió, hizo puedo decir que de las mejores competencias que me hizo a mí. De pronto fue la mejor que me hizo a mí el caballo. Ahí sí logré hacer el 8 ese como Jaime, en piloto. Mira, yo tengo fotos de tu hermana Leslie montándolo Eh, ese día cuando campeó, ¿no? De tu papá es, Wilson es montándolo. una, Se es vacilaron, bien oye, se curioso. montaron el caballo hasta el final. Es bien curioso. Siempre lo disfrutado muchísimo. Yo creo que no sé, como nadie o no sé, como el más, por lo menos. Pero ese día nos lo disfrutamos más que nunca. Como si supiéramos de verdad que iba a ser la última competencia de él. Y así fue, eso fue en abril y él murió en junio, en julio. Le cuento al público que nos está viendo que de las fotos más lindas que yo le he tirado a un caballo, de las más especiales, de las que yo más atesoro y más he compartido, fue a Director del Dagua, una foto Era que fotogénico. le tomé esa Era foto allá en la fotogénico. finca, esa foto para mí única, única, única. Era De verdad que fotogénico y le gustaba estar lindo, le gustaba. se animaba bien. Hay otra historia, pues, para que la conozcan los que no saben, que es la peor historia, la más triste. El día, ya cuando él se enferma, yo toda esa semana la pasé durmiendo dentro de la pesebrera de él, Wow. pues cuidándolo y todo. Yo puse unos sacos así de comida y ahí me dormía y yo lo cuidaba todo el tiempo. Cada vez que se sentía mal, le iba y lo curaba y entonces lo peinaba y lo bañaba porque a él le gustaba estar lindo. Él le gustaba estar lindo, era como él era creído. Y un día como que lo sentí bien, como que ya estaba mejor y me fui por una feria que había, me acuerdo. Me fui por una feria. Después de la feria me invitaron por una fiesta, me acuerdo, y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo voy para la pesebrera, voy a ver el caballo, que el caballo estaba enfermo. Ya está mejor, pero voy a verlo. Cuando llegué a la pesebrera, Dios sabe que esto fue así. Cuando yo llego a la pesebrera, el caballo está en la puerta, parado frente al portón, así, moviéndose así. Y ahí pues me asusto y cuando abro el portón para cogerlo, ¡blum! Se desplomó. Yo digo que me estaba esperando. Wow. Ahí se desploma, pero ahí lo logro levantar. Ahí llamé a mi hermano Diego. Y ahí Diego llegó, en minutos Diego llegó, lo cargamos hasta el bañadero, lo bañamos, le dimos como un aire de nuevo y medio se revivió. Pero, cuando lo voy llevando, como que lo revivimos y lo voy llevando a la pesebrera, estaba tan bobo. Entonces yo dije, pues en lo que llegue el veterinario, vamos a soltarlo. Y lo solté. O sea, le quité el jaquimón, le quité todo. Y él empezó a caminar por toda la finca. Él fue a la casa de mi papá, él fue a su pesebrera, a su antigua pesebrera. Él entró al picadero
esto Dios sabe, y Diego si lo está viendo, él sabe, porque Diego estaba conmigo caminando al lado de él. El caballo le dio la vuelta completa al picadero. Wow. Salió del picadero solo, él solo sin Jaquimón y nosotros caminando al lado de él a ver qué él iba a hacer, a ver si se ponía a comer, que era lo que estábamos buscando. Siguió caminando, caminando, caminó por toda la finca por donde lo montábamos a él. Y después de nuevo volvió a entrar a la pesebrera, caminó todo el pasillo, se metió a su jaula y se volvió a echar al piso. Ahí lo sacamos de nuevo, tratamos de volver a hacer todo el procedimiento que habíamos hecho y empezó a brincar y a brincar. Yo me acuerdo, yo agarrado del cuello y el caballo brincando, brincando y caímos los dos. Yo caí al piso y él cayó encima de mí y pues murió aquí así, en mis Wow. manos. Imagínate, se murió mi mejor amigo, mi hermano, murió ahí en mis brazos. Yo no me acuerdo cuántos días, cuántas semanas yo estuve llorando, que no podía hablar con nadie, llorando y llorando y llorando. Todo el mundo en mi casa, pues imagínate, ya te hice la historia de lo que significaba director, pues imagínate el luto que vivimos nosotros con este que está aquí. Así pues, pero pues nos lo disfrutamos mucho y tenemos un recuerdo demasiado lindo de él. Pero sí, Sí, así fue la historia. es una historia emocionante y Sí, termina de una manera triste, pero a la misma vez yo sé que a ver que él muriera en tus brazos es una cosa que, sí, o pues sea, mira, lo puedo si, contar, lo mira, puedo si contar. tú hubieras ido a esa fiesta, si tú hubieras ido a Sí, esa no me fiesta, lo hubiera perdonado nunca en la vida. exactamente, tú, o sea, Murió tú mi imaginas. hermano. Yo tengo como que después de eso me lo llevo yo también, que murió aquí. Murió, pero literalmente abrazado. Sentí su último palpitación, su último respiro, todo. Y cuando exhaló, cuando usó última exhalación. Eso lo sentí, pues. Lo sentí mucho, pero pues yo creo que tenía que terminar así una historia tan intensa como fue esa. Si iba a terminar, pues terminó así de intensa como fue toda la vida de él y nuestra, desde que lo tuvimos. Fue bonito. Luis, gracias de verdad por contarnos todo eso. El público está emocionado porque realmente eh, es algo, La conocer verdad es que eso. sí. Eso es una película, es una película. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Fue una película. Yo siempre lo digo, todo para director era algo. Jaime lo sabe. Jaime sabe que si íbamos a competir, ella se enfermaba, ya había que hacer 20 cosas y las hacíamos y ganábamos. Y entonces eso pasaba siempre, como que siempre era una misión, nunca nada fue fácil, fue todo como luchado, luchado, siempre fue intenso. Por eso digo que sí, que terminó así, pues porque tenía que terminar, porque la vida de él siempre fue intensa y pues terminó así de un momento. Pero pues yo los momentos que me llevo de él son demasiado lindos, demasiado lindos. Director y será parte fundamental de mi familia. Por eso es que ahora estoy seguro que todo el que escuchó esta historia entiende por qué cuando yo te veo a ti, yo veo a director Claro, del Wow. claro, 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 Esa claro. es una historia interesante. Luis, Sí, sí, entonces, sí. tuviste todas esas experiencias con director, Claro. pero en tu vida han pasado otras cosas muy interesantes, entre ellas Ujú. competencias y caballos que realmente han marcado tu vida. Sí, gracias a Y, Dios. y te he visto competir aquí en República Dominicana. Recuerdo cuando venía y Gracias a sacaba Dios. a Espiral. ¿Ah? Espiral, el caballo de mi gran amigo y maestro de vida también, el gran René Caraballo, único en su Recuerdo, clase. no, no, tremendo. Recuerdo verte en Colombia en esta pasada mundial, verte montar a Barbarroja. O sea, he visto Mucho, en Puerto Rico, mucho. recuerdo en 2015 en Ponce con Quinto Elemento, pero hay una Mm, historia que es muy bonita y que también quiero que compartas con nosotros. Y fue la mundial del 2013, sin que se me queden otros, por ejemplo, en el 2011, Alcoiri, la sí, pues luna hubieron, llena rusa. Pero gracias a Dios. cuéntame 2013 y la galana de Tormento y del caballo Don Lelo. Eso es muy Nah, bonito. sí, sí, sí. Pues antes de eso yo pues, iba mucho a Colombia
por mi amistad con Gabriel Martínez. Iba mucho y pues lo ayudó. Decía él que yo fuera a ayudarlo, pero yo lo que iba era aprenderle. Y, y, y pues me sirvió de mucho haber ido tantas veces allá a Colombia, un país que yo tengo muchas amistades bonitas allá, tengo familia allá, un país que yo adoro. Y gracias a Dios he ido mucho gracias a Gabriel y he ayudado mucho a Gabriel. He montado mucho caballo con él y pues he aprendido mucho de ahí. De ahí pasamos al 2011, al Mundial del 2011, que fue un mundial muy importante para mí, que ahí saqué a Arcoíris, a la Luna Llena y la Galana, entre otros que saqué, pero esos fueron como que los más importantes y a los tres les fue súper bien. La Luna Llena ganó su evento, Arcoíris quedó segundo detrás de Joyero, que terminó siendo el campeón, y la Galana llegó segunda detrás de la Castigadora, que era la campeona y montada por mi maestro, por Jorge, que eso fue un momento súper lindo. Pasa eso, pasa eso y ahí viene la historia de Don Lelo. Ahí me llega Don Lelo a la finca. Ahí en esos días, entre el 2011 y el 2013, me llegó ese que está ahí, Grimaldi. Caballo Aquí, que yo aquí está, adoro. viste, buscando cámara, te está saludando, por eso Sí. te está, mira, en Ponce, lo, recuerda ese lo, Ponce, oye, lo yo quiero recuerdo ese mucho. Ponce que el público no estuvo de acuerdo con esa decisión, que el Qué caballo quedó en cuarto coraje, lugar. qué coraje y qué corazón el de ese caballo. Sí, lo preparé también con el corazón, lo llevé a Ponce y hizo una gran competencia. Creo que nos dieron durito ese día, pero lo bonito fue la competencia bonita que hay de él, que hizo él. Pues ahí en esos días, no mentira, en esa misma competencia, a mí me lleva, o sea, días antes de esa competencia, me llevan a Don Lelo de Potro. Don Lelo no es un misterio, que Don Lelo para esos días era un loco, era un problema. Inclusive el dueño me lleva dos, una potranca que en sí era la buena y el potro que era un experimento, porque era un caballo, era un potro que era loco, o sea, Era sí, muy difícil. tenía 20 problemas. Pues entonces, pero ¿qué pasa? Yo siento que el potro es bien bueno, o sea, él caminaba de aquí a ahí, pero de aquí a ahí metía unas revoluciones y yo decía, él es buenísimo. Me le dedico porque, pues, puertorriqueño al fin, los dueños querían competirlo y se acercaba a Ponce y ellos querían llevarlo a Ponce y pues yo también soy así medio guapito, pues vamos para Ponce. Vamos para Ponce fue que lo llevé a Ponce, lo trabajé por la mañana, por la noche, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana del domingo, y el caballo nada que ver. El caballo, nada, bravo y bravo y bravo. Y ay, Dios mío, señor. No se te entregaba el caballo, él te estaba dominando. Sí, sí, exacto. Y ay, Dios mío, señor. Yo pues ya me rindo. Yo digo, ya esto no se va a poder. Yo le voy a decir al Señor cuando llegue, pues que no se va a poder. Cosa que para mí se me hace tan y tan difícil Yo me decir que imagino ese no. nudo ahí. No, no, escucha lo lindo. Lo lindo es que cuando yo estoy esperando al Señor, cuando llega el Señor llega en una guagua escolar Ay, llena de gente, con toda a la ver el caballo. familia, a ver su caballo con arroz con pollo, con tremenda fiesta, con los calderos y todo. Y yo le tenía que decir que su caballo no competía. Imagínate. Ay, Dios mío, Yo me acuerdo que don José Rivera, una persona que yo tremenda quiero persona. demasiado, sí, pues voy para allá y se lo digo, mira, su caballo todavía no está listo, es un caballo buenísimo, yo creo que es un potro extraordinario, pero pues los caballos son así, hay que darle tiempo. Esto también es una historia para que la gente, él de momento puso esa cara como que no puede ser, se nos dañó la feria, esto y lo otro, yo le dije, pero yo sé que usted se lo va a llevar, yo sé que se lo va a dar a otra persona, pero a quien se lo dé, dele tiempo, que este es un gran caballo. A quien se lo dé, dele espacio. Dele espacio, que eso va a ser un gran caballo algún día. Él todavía tiene cosas de potro y todavía protesta mucho, pero eso va a ser un gran caballo. Se fue a su carro, yo dije, ese señor fue a buscar
el cheque para cuadrarme lo que me debe y ya, y se lo lleva hoy. Este se lo lleva hoy. Y de momento él vira y me dice, tú dices que le tengo que dar tiempo al caballo. Y yo sí. Me dice, pues mira, aquí tienes un cheque de 1 año pago. ¡Wow! Si le voy a dar tiempo, pues le voy a dar tiempo contigo. Aquí tienes 1 año pago. Y yo ahora sí me busqué un lío. Ay, El lío es para mí, pero vamos por encima, ya, si este señor confía, o sea, él confiaba más en mí que yo mismo. Y yo, pues, yo no le puedo quedar mal a este señor y empezamos a darle. Jaimito Camacho, me acuerdo, iba casi todos los días a la finca y nos ayudaba y ese señor daba todo, o sea, ponía todos los recursos que hicieran falta para que se pudiera, para que se desarrollara ese proyecto que era Don Lelo. Eso fue en febrero, que era Ponce. uh-huh. En abril, Don Lelo ganó, o sea, fue la primera competencia que lo sacamos, fue por allá por Arecibo, quedó Sí, campeón. esa fue la feria que se celebró. Una competencia grande que hubo por allá Sí, en sí, que en el Arecibo. Coliseo, que la hizo Eso, Papá, bien exacto. buena. En el Allá Coliseo lo se llevamos, pues allá lo debuté y quedó campeón. Enseguida fueron las nacionales de aquí de Puerto Rico, quedó campeón. O sea, de esa conversación que él y yo tuvimos que me dio tiempo, en 2 meses, Don Lelo se volvió pues el caballo que estaba ganando aquí en Puerto Rico todas las ferias, las ganaba todas. Y enseguida llegó mayo y fuimos a Spectrum y allá hizo tremendo papel Don Lelo. Y ahí volvimos acá a Ponce y ganó Ponce. Y luego terminó yendo, o sea, ganó Ponce, ganó todas las ferias que iba, todas las ferias ganaba Don Lelo y terminó en el Mundial siendo campeón de su categoría y primer finalista detrás de Sublime, esa gran competencia que hizo y detrás de Tormento, su papá. O sea, estamos Y hablando de entonces, grandes ligas. esa fue Don Lelo. Me devuelvo al Mundial del 2011, que compito la castigadora y quedo segundo detrás de o sea, compito la galana detrás de la castigadora, quedando segundo detrás de ella. Vamos a Miami, volvemos a competir. Y haciendo una interrupción, recuerdo ese mundial que sacaste esa yegua espectacular y la había sacado en la Copa Alcalde de San Juan. Y Quedando la habías campeón, sí. campeonado, la yegua. O sea, la Sí. yegua, tú la sacaste en una feria fuera de serie, fue gran campeona y de ahí para el mundial con la yegua. De ahí para el Mundial de Puerto Rico y después Correcto. volvió a Puerto Rico la yegua, se fue, volvió a Puerto Rico, la saqué en varias competencias acá, quedó campeona también en todas, gracias a Dios, y, y pues después fuimos al Mundial en Miami, que ahí volvió a competir con la castigadora en el evento y ganó la castigadora de nuevo. Pero ya esa vez como que Bueno, no sé. quiero contarles algo. Recuerdo esa categoría de la castigadora y la galana en Sí. Miami, Una 2003. super competencia, ese video, Una ese sí. competencia fuera de Sí. serie. No, Y la votación de los jueces de esas dos yeguas fue 3-2. No fue unánime. sí, claro. Fue, Sí, claro. o sea, que quedó una en primero y una en segundo por un solo juez. O sea, fue una cosa, fue Sí, la sí, mejor sí, de las claro. competencias de esa mundial. Fue una competencia bien bonita, fue una competencia bien bonita. Recuerdo que hay o sea, en el video, los comentaristas que están narrando lo que está pasando en la competencia, recuerdo que dicen, sí, aquí de una de estas dos yeguas, cuando las estaban comparando, pidiéndole cambios de dirección, imagínate, emocionante para mí por demás, porque estaba compitiendo la yegua de mi vida contra mi maestro. Y yo sentía que podía ganar. Quedé segundo, pero yo salí feliz, me acuerdo, salimos abrazados, Jorge, por la tabla, pasamos abrazados porque yo salí feliz porque pues ya Jorge ganó, pero yo sé que yo había hecho una gran competencia y pues yo sabía que todavía faltaba un evento, que en el campeonato. Y como te dije ahorita, cuando uno se propone algo y uno cree en uno, y yo tenía mucha confianza en el trabajo que habíamos hecho y en mi equipo de trabajo que era buenísimo, y en la yegua, que era montar esa yegua
No, Montares se llegó ahí se acabaron, ahí se acabó el billete, como dicen, Montares se llegó, era impresionante. Entonces llega el Y domingo, el día del campeonato, llega correcto. el domingo, sí, el día del campeonato. Yo pues no tenía nada que perder, ya ese día yo como que ya no tenía nada que perder, pero yo presentía y todos nosotros presentíamos que algo grande podíamos hacer. Yo te repito y me devuelvo a los tiempos que yo andaba montado en mi bicicleta con rienda, Con las riendas. que El capuchino, la yo bicicleta se el llamaba capuchino. capuchino, el mío era capuchino, ¿no? El mío era capuchino y a veces mis primos también le ponían rienda a las de ellas, pero el mío era capuchino y yo ganaba. Yo terminaba siendo campeón mundial en capuchino. Pues llegó el momento y yo narraba la competencia en la bicicleta, yo narraba la competencia como que yo era un Baracoa te juez. quedaba corto. No, no, yo era un juez colombiano, de estos que explican la competencia bien, bien brutal. Y cuando de momento, pues, empezó la competencia, la llegó a hacer la competencia que hace, y nunca se me olvida cuando de momento el juez Benavides dio la explicación más linda que yo he escuchado. A lo mejor es que fue para mí, pero dio una explicación demasiado linda y dijo que la yegua pues había sido campeona mundial. Eso para mí a mí se me paralizó el mundo. Yo me acuerdo, yo estaba montado en la yegua, pero como que no lo creía. Fui enseguida, hay una foto, te hablaba de esa foto, hay una foto porque yo cuando volví en sí, de que wow, ganamos, lo primero que hice fue acercarme a mi papá que estaba en la valla y abrazarlo. Entonces la foto sale él y yo abrazándonos. Y recuerdo que no sé de dónde me salió, de dónde vino ese recuerdo así tan rápido, Vino el para año yo decir, 97 a tu mente, ¿ah? exacto, el año 97 cuando él me dijo que si yo iba a ser zapatero, mis zapatos tenían que brillar como el mejor, como lo brilla el mejor zapatero. Y me acuerdo que lo abracé y en esa foto que sale por ahí, yo lo que le estoy diciendo es eso. Viste que no te fallé, los zapatos están brillando o no están brillando. Y le Wow. digo una palabra que él usa mucho y acá en Puerto Rico, una grosería, pero que acá utilizamos mucho. Le dije, ¿te gusta cómo están brillando los zapatos míos? ¿Brillan o no brillan? Puñeta. Y eso fue, y eso lo digo así porque o sea, fue un Fue momento así, fue demasiado así. bonito. Yo poder ir donde mi papá y culminar, o sea, conseguir un sueño que yo tuve desde toda la vida y cumplirle una promesa que yo le había hecho a mi papá en el 2007, que yo no le iba a fallar y que por eso era que yo en Estados Unidos nunca cogí las cosas a broma. Yo trabajaba mucho, mucho, mucho al lado de Jorge Suárez y al lado de todos